Muy bien, hoy en Vicky Dávila Digital nuestro invitado es el Procurador General Alejandro Ordóñez. Procurador, lo han criticado algunos, lo han aplaudido otros, porque estuvo ayer en las marchas de las cartillas. No lo hice como padre de familia, lo hice como abuelo. Lo hice en un deber que tengo, un deber moral que tengo, que tenemos todos los padres de familia y todos los abuelos para defender el derecho que tenemos, el derecho que nos da la naturaleza, el derecho que nos da nuestra Constitución de escoger la educación de nuestros hijos menores, porque lo que se trata aquí es precisamente de que el gobierno ha diseñado una política educativa para adoctrinar a nuestros niños. ¿Y Entonces, puede separarse, ir a la marcha como abuelo y como padre de familia y no como procurador? No, ¿siempre no es el procurador? desde luego, pero es que ahí hay toda una serie de derechos que los padres de familia están siendo afectados porque hay una amenaza de una política educativa del Estado, la amenaza contra el derecho que tenemos los padres de familia a escoger la educación moral de nuestros hijos, el derecho que tenemos de asociarnos, el derecho que tenemos de objetar en la objeción de la conciencia, precisamente para que ninguna decisión pública puede afectarnos nuestra conciencia y afectar nuestro comportamiento. Se trata de eso, de garantizar derechos. Aquí no estamos amenazando ningún derecho. ¿Y los derechos de las personas con diferencia sexual? Se le debe reconocer su dignidad, la dignidad de toda persona en su condición de persona. Pero lo que no se puede es utilizar una política educativa para imponer una ideología, que es lo que se está haciendo. Así pretendan desconocer la evidencia que todos los padres de familia y todos los rectores han denunciado, lo denunciaron en el día de ayer. Pues fíjese que la ministra ha dicho, las cartillas son pornografía y las azules era una cosa que estaba publicado en una página, pero que eso todavía no había pasado por las manos del ministerio. ¿Usted no le cree a la ministra? Los padres de familia no le creen a la ministra. ¿Y usted? La ministra miente. Y la ministra miente por una razón elemental, porque esas cartillas que dijéramos en un comienzo fueron negadas por el gobierno, fueron negadas por la ministra, pues fueron utilizadas en los talleres a los rectores. Y la cartilla dice lo que dicen los rectores que dice. Entonces es indudable que aquí hay algo más y su pretexto de cumplir una decisión judicial y su pretexto de cumplir una ley no se puede una política pública afectar los derechos que nuestro ordenamiento constitucional le reconoce. Usted ha hablado de adoctrinamiento. ¿Se puede adoctrinar a un niño diciéndole usted tiene que ser homosexual o lesbiana? ¿Se puede hacer ese adoctrinamiento? ¿A uno le pueden decir qué tiene que escoger sexualmente hablando? Mire, aquí se está escogiendo una ideología para a partir de ella imponer y hacer pedagogía de esa ideología. Y creo que los padres de familia no estamos dispuestos a aceptarlo. Y esa es la protesta. Y yo celebro y reconozco y felicito a los padres de familia que ayer marcharon, que ayer salieron por las calles como un rechazo frente a la amenaza de la política. ¿Y si el gobierno insiste? Los padres de familia deben tener muy claro que no se trata de una persona, se trata de una política educativa de un gobierno. Se trata, y el gobierno ha dicho, me han dicho que hoy dijo el presidente que se trata del cumplimiento de una decisión judicial y de una ley. De la Corte Constitucional. Pero mire, y soy en esto supremamente claro, ni decisión judicial, así sea de la Corte Constitucional, ni norma legal, ni política educativa pueden desconocer los derechos de los padres de familia a escoger la educación moral de sus hijos. Y si el gobierno insiste en esa política pública, pues los padres de familia tienen el derecho a acudir a la objeción de la conciencia. El gobierno indudablemente debe corregir ese diseño, porque aquí lo que se está afectando son unos derechos naturales reconocidos por la Constitución, y creo que no hay nada que legitime más a un gobierno que es pretender cercenar los derechos de las familias, de la familia. ¿Usted cree que a la ministra Gina Parodi le están cobrando su condición sexual? No, por supuesto. Ha habido muchos insultos y eso ha sido muy doloroso. Por supuesto que no, ha habido insultos de parte y parte. Es indudable, aquí no se trata de una persona, aquí no se puede personalizar, aquí se trata de una política educativa, y la política educativa que tiene unos propósitos, y esos propósitos son claros, de adoctrinamiento,
A mí no me vaya a decir que cuando se dice y se señala en esas cartillas que han sido utilizados en los talleres a los rectores, que el niño no nace hombre o mujer, que se hace, que es una construcción cultural. A mí no venga a decir que una cartilla donde se dice que no se puede utilizar la frase de la buena moral o las buenas costumbres, perdón. Entonces no me puede decir que ello es inane, que ello es, no se puede señalar como una amenaza, que no se puede señalar como una intención a adoctrinar a nuestros niños. Entonces, no es problema de personas. ¿Usted no tiene nada contra la ministra? En absoluto, en absoluto. ¿Usted está de acuerdo con que ella sea la ministra mire, de Educación? El problema es una política educativa. Y lo que está aquí en discusión es una política educativa. Y la protesta de los papás fue frente a una política educativa del gobierno del presidente Santos. Y lo que está aquí es un afán del Estado de cerrar del gobierno, de frenar unos derechos a los papás. Entonces, vuelvo y reitero, yo felicito a los papás que protestaron. Sí. Y le digo al gobierno que tiene que leer lo que pasó y que tiene que corregir esa política educativa. Y si no corrige esa política educativa e insiste en ella y da pasos adelante, los papás debemos decir: detente, gobierno. Aquí tenemos unos derechos que no los puede desconocer ni usted, ni la Corte Constitucional, ni la ley. Aquí a nosotros se nos garantizan a una objeción de la conciencia, pero no vamos a renunciar a esos derechos. Lo digo como papá, lo digo como abuelo, lo digo indudablemente fundado en una norma de la Constitución que señala que tenemos ese derecho a escoger la educación, a asociarnos y a hacer objeción cuando se nos pretende imponer algo contra la conciencia. ¿Qué les dice a todos aquellos que lo ven a usted como una persona homofóbica, como un funcionario homofóbico, como un procurador homofóbico? Mire, primero eso es un eslogan que se repite para tratar de legitimar a determinadas personas o a determinadas posiciones. Pero yo creo que se debe respetar, reconocer la dignidad que toda persona tiene como persona. Ese es el contexto. Esa es, dijéramos, tenemos un deber como autoridad. Yo tengo un deber como autoridad, pero como persona, de reconocer la dignidad del otro, sí, sin importar su condición. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y aquí lo que se pretende es instrumentalizar al Estado. Se trata de un típico caso de cooptación de la autoridad, de secuestro de la autoridad para hacer prevalecer un interés particular, para ponerlo al servicio de intereses particulares y aquí peor, de una ideología. Lo que está plasmado, lo que está permeado, los documentos que se utilizan para hacer pedagogía, oficiales o no oficiales, pero es lo que usted cree. ¿Habla usted de la ideología de género? Sí, claro, es la ideología de género en la cual se pretende que nuestros hijos sean formados. Y vuelvo y repito, que no se trata de una persona, es de una política educativa del gobierno del presidente Santos, la que está generando la reacción ciudadana. Algunos le están pidiendo a la ministra que renuncie. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, es que no se puede personalizar, porque ¿qué pasa si renuncia para la política educativa continúa? La solución no es la renuncia a la ministra. La solución es la corrección de la política educativa. La solución es precisamente que los papás quedemos blindados, que se nos garantice ese derecho. Tenemos nosotros el derecho de transmitir los valores, los principios, las tradiciones, la moral de nuestra familia, la que nos enseñamos. Tenemos el derecho y el gobierno no puede meterse en eso. Atención. ¿Qué prima, la moral o la Constitución? Desde luego que la Constitución no puede desconocer y afectar esos derechos que son anteriores a la Constitución. ¿Pero qué prima, la moral o la Constitución? La Constitución reconoce ese derecho de los papás a escoger la educación de sus hijos. Es la misma Constitución la que señala, esto no es un capricho de los miles de padres de familia que protestaban ayer. No es capricho del procurador. Y es un hecho que es cierto. Los hijos son de los papás. Los hijos no son del gobierno ni del Estado. Y insistir, si el gobierno insiste en ello, pues es una típica decisión de un Estado totalitario. Si el gobierno insiste, es simplemente una decisión totalitaria. Procurador,
Uno de los puntos que más ha molestado a los papás, usted lo tocaba ahora, es precisamente que los niños no nacen mujeres ni hombres, sino que se van haciendo mujeres u hombres dependiendo de cómo va pasando el tiempo y las circunstancias y la época en la que estén viviendo. ¿Usted cree que eso es tan así, digamos? No, las personas que tienen una diferencia sexual no nacen así, no nacen con una diferencia. Mire, esa es una realidad natural. Sí, ¿por qué no tomar el debate de manera natural? Que el hombre es para la mujer y la mujer es para el hombre. Si no fuera así, ni usted ni yo existiríamos. Pero hay unos diferentes y hay que respetar. Pero ello no quiere decir que esas personas puedan imponerle a los papás y exigirle que a mis hijos se le enseñe esa realidad contra el orden de la naturaleza, porque la naturaleza me dice que hay un hombre y una mujer y que precisamente esa distinción sexual es lo que permite la existencia de la familia.